Les damos la bienvenida a nuestro webinar. Estamos encantados de tenerles aquí como parte de nuestro compromiso con el aprendizaje continuo y el cumplimiento normativo. En ForLob, nos enorgullecemos de ser su socio de confianza, ofreciendo soluciones personalizadas y proactivas que empoderan a su negocio. Ya sea que usted desarrolle su actividad de manera independiente, sea pyme, gran empresa u otro tipo de organización, estamos aquí para ayudarle a navegar por las complejidades de la protección de datos y mantenerse a la vanguardia de las distintas regulaciones que se encuentran en constante evolución. Así que, tomen notas, hagan preguntas y prepárense para participar en esta experiencia de aprendizaje colectivo. Su participación es clave para que esta sesión sea un éxito. Comencemos y hagamos del cumplimiento nuestro activo más fuerte. Les damos la bienvenida a bordo. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo sinceramente que estén hoy aquí. Sabemos que en medio de nuestras agendas exigentes, detenerse un momento para reflexionar sobre estos temas no es menor, así que valoro especialmente su tiempo y su interés. También quiero dar una bienvenida muy especial a WRE, una red de abogadas del sector inmobiliario, del cual formo parte con mucho orgullo. Esta es una comunidad que reúne a profesionales, mujeres extraordinarias y que además genera algo muy valioso, que es la creación de espacios de colaboración y conversación en una industria que permanentemente nos desafía. Bueno, y justamente desde este contexto me gustaría partir con algo muy concreto. Hace un tiempo, y probablemente a varios de ustedes les ha pasado, me enfrenté a una pregunta bastante directa, que es cómo implementamos en práctica un modelo de protección de datos en una organización y específicamente en una inmobiliaria. Lo primero que hice fue, lo que parece más natural, preguntarle a la inteligencia artificial. La respuesta fue impecable. Un plan estructurado, ordenado, con etapas claras, matrices, controles, medidas, todo parecía lógico y sobre todo súper alcanzable. Pero cuando llegó el momento de llevarlo a la realidad, apareció algo distinto y las preguntas cambiaron. ¿Quién lidera esto dentro de una organización? ¿Por dónde partimos realmente? ¿Cómo se baja esto a equipos que tienen otras prioridades? Y allí uno se da cuenta de que estamos frente a un desafío que no es teórico, sino que es profundamente práctico. Y no es casualidad que estemos teniendo esta conversación hoy. Nos encontramos en un momento clave, que es la inminente entrada en vigencia de la Ley 21.719, que marca un antes y un después en materia de protección de datos personales en Chile. Bueno, este nuevo marco normativo, como todos sabemos, introduce cambios estructurales relevantes, entre ellos la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, el fortalecimiento de los derechos ARCO, ampliando el control de las personas sobre su información, la obligación de implementar medidas técnicas y organizativas bajo el principio de privacidad desde el diseño y por defecto. Y un régimen de sanciones, que es lo más complicado, que eleva significativamente el estándar de cumplimiento. Entonces, la pregunta ya no es si debemos adaptarnos, sino cómo lo hacemos de manera efectiva. Bueno, y en este cómo, muchas veces sentimos acá en Chile que estamos partiendo desde cero, como si estuviéramos inventando la rueda. Pero no lo estamos. Tenemos la posibilidad hoy de aprender de quienes ya han recorrido este camino. En particular, la experiencia española, donde el GDPR, o Reglamento Europeo de Protección de Datos, está vigente desde el año 2018 y donde ya existe un recorrido práctico muy valioso. Y justamente esto es parte de lo que vamos a ver hoy. No solo abordaremos el marco normativo, sino también aterrizaremos la conversación con evidencia concreta. Veremos cómo le ha ido al sector inmobiliario en España, cuáles son los procedimientos sancionatorios más comunes en el rubro, qué tipo de multas se están aplicando, cuáles son las principales causas de sanción y, muy importante, ejemplos reales que nos van a permitir dimensionar estos riesgos en la práctica. Porque al final del día es ahí donde realmente se juega el cumplimiento. Bueno, y para ayudarnos a cruzar este puente entre la norma y la realidad, tenemos allá a dos expositores de lujo que nos acompañan desde España y que han estado directamente involucrados en este proceso. Rodolfo Fabregat es director general de ForLob, licenciado en Informática y Computación de la Universidad de Nueva Esparta, Caracas,
con 35 años de experiencia en el mundo de la consultoría, especialista en la implantación de procedimientos de protección de datos y especialista además en cursos de formación de directivos relacionados con la seguridad de la información, enfocados en la seguridad del dato y la ciberseguridad. Y también contamos con María José Cifuentes. Ella es abogada chilena de la Universidad Andrés Bello y cuenta con un Executive MBA de la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene más de 16 años de experiencia como consultora jurídica internacional. Su trayectoria se ha centrado en regulación digital, gobernanza de la innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas en entornos altamente regulados. Desde hace 3 años forma parte ella de ForLopD España, donde ha trabajado directamente en la implementación práctica de estos marcos normativos. Su enfoque, por tanto, integra derecho, tecnología y estrategia, ayudando a organizaciones a traducir regulaciones complejas en soluciones concretas. Y además, María José cuenta con un máster en Dirección en Compliance y Protección de Datos. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Protección de Datos y posee certificación CIPDP y formación en Auditoría de Protección de Datos. Bueno, estoy segura que su experiencia nos va a permitir avanzar y justamente en esto que muchas veces nos falta, que es pasar del qué al cómo. Así que, María José, muchas gracias por acompañarnos hoy y te dejo la palabra. Gracias por la introducción tan buena. La verdad es que estamos muy contentos desde aquí. Nosotros estamos ubicados en Valencia. Con Rodolfo hemos preparado este webinar más que cualquier cosa desde el punto de vista práctico. Entendemos que no todos los participantes son abogados o se dedican al área legal en sí. Por lo mismo, entendemos que esto, de la mejor forma posible, ustedes puedan al final llegar a una conclusión al final de este webinar, que de cierta forma podamos aclararles ciertas dudas y también derribar ciertos mitos que me ha tocado ver que en Chile se van como instaurando. La gracia de contar con Rodolfo en este webinar es que, como yo siempre a veces digo, venimos un poco del futuro, porque esta situación que ustedes están viviendo ahora en Chile, aquí en Europa se vivió en el 2018, para aquel entonces ForLop ya existía, y ya estaba como una consultora propiamente tal, ya se dedicaba al cumplimiento normativo, por lo tanto, esta situación nosotros de cierta forma ya la pasamos. Le voy a ceder un momento la palabra a Rodolfo para que nos dé a conocer algo que nos pueda compartir al respecto, para luego comenzar con la presentación propiamente tal. Buenas tardes, muchas gracias Carolina, muchas gracias María José. Es un placer y un honor para mí como director general de ForLop poder dedicar tiempo a lo que venís comentando, que pueda valer para que las empresas y las personas responsables en cuanto a la custodia de datos de carácter personal allí en Chile puedan establecer una visión de futuro en cuanto a lo que será la adaptación de cada una de sus empresas a esta nueva legislación, la 21719, que entra en vigor allí en breves fechas. Como bien hemos dicho anteriormente, nosotros en el 2018 sufrimos este cambio importante de la entrada en vigor del RGPD, que fue el reglamento europeo, pero veníamos anteriormente y la propia nomenclatura, el propio nombre de nuestra empresa así lo delata, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que era la que regía en cuanto a la custodia de los datos de carácter personal localmente en España. En aquel momento teníamos una situación un poco desencajada con relación a lo que era la Comunidad Europea. Había una serie de normas y legislaciones que nos unificaban como Unión Europea, pero la gestión del dato, la custodia del dato de carácter personal, cada uno de los países tenía su propia legislación. Fue aquí cuando el organismo europeo
llegó a la conclusión de que estos criterios deberían unificarse para establecer una lógica a nivel internacional dentro de la Unión para poder tratar el dato con unas bases y unos principios homogéneos entre todos. Esto se aprobó en el 2016, se dieron 2 años de carencia para que todas las empresas y todos los responsables pusiesen en práctica esta legislación, con lo cual en este año 2026 estamos cumpliendo 10 años de la entrada en vigor o de la aprobación de la ley del RGPD, y desde el 2018 cuando tuvimos que empezar a cumplirla. Esto nos ha dado, pues obviamente, un margen de experiencia en el que ahora podemos ayudar o pretendemos ayudar a diferentes países en los que hemos detectado y analizado que su legislación viene siendo un copia y pega de lo que es el RGPD, dentro de lo cual consideramos que se mantiene esa lógica de unificación a nivel internacional de lo que es la custodia del dato, y eso es lo que pretendemos hacer en nuestra labor de atención y asesoramiento a las diferentes figuras como responsables del tratamiento que puedan necesitar esta experiencia para implantar, como bien ha dicho Carolina, hacer caer y bajar a la realidad lo que son los protocolos y los principios por los que nos debemos regir en el cuidado del dato. Bien, espero que esta presentación que mi compañera María José va a comenzar os sea de total provecho, y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir, preguntas, etcétera. Muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, vamos a adentrarnos entonces en las cosas más básicas para que en el fondo todos comencemos a tener el mismo lenguaje respecto de ciertos tecnicismos. La idea nuestra no es repasar todas las definiciones que da la ley, porque para ese efecto el documento, el texto legal es bastante, digamos, didáctico, es fácil de leer en ese sentido. Lo que más nos interesa es que podamos entender 2 cosas. Primero, que lo que viene a rescatar esta ley es una buena intención que fue la ley anterior. Recordemos que legalmente esta ley viene a modificar una anterior que es del año 99, porque así como decía Rodolfo, a nivel internacional se generó una especie de unión de criterios respecto de esto, pero esto a su vez nace atendido que a nivel internacional también se entiende que esto es un derecho fundamental, la protección a la privacidad, y desde ahí en el fondo se tiene que empezar a resguardar en sus distintas formas. En la medida que la tecnología avanza, el dato es difícil de controlar, es difícil de saber dónde va. Todos sabemos, sobre todo ahora en los últimos 10 años, con el avance del Internet, cómo en el fondo es capaz de viralizarse un video, un meme, una foto, cualquier tipo de archivo, que en el fondo, en cuestión de minutos, puede recorrer el globo. Ante eso, se ha, en el fondo, homogeneizado de cierta forma ciertos criterios, y para ello, tanto nuestra legislación actual, de acuerdo a la modificación legal de la 21.719, tiene estas definiciones. Entonces, sabemos que todo esto nace porque los datos personales son datos que son intrínsecos de una persona, lo que permiten es identificar a una persona o que ésta sea identificable, que esta identificación pueda ser directa o indirecta, y ejemplos de ellos, como bien dice ahí la diapositiva, pueden ser el nombre, la cédula de identidad, los rasgos físicos, los genéticos, los económicos, los sociales, a grandes, como en una amplitud de situaciones, todo lo que a ti te permita distinguir o identificar a una persona en particular. Esto es a nivel macro, ¿vale? Pero luego viene otro tipo de características que son las relacionadas con los datos sensibles. Aquí también es muy interesante porque la ley hace
una definición de ellos es, por decirlo de alguna forma, aquellas características que hacen que se determinen ciertas circunstancias muy específicas de las personas, como por ejemplo el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la afiliación sindical, las creencias religiosas o ideológicas, la salud, la biometría, etc. Lo que genera más, en el fondo, resguardo de estos datos sensibles es que eventualmente pueden generar o ser factor de discriminación de las personas. Luego, ya habiendo conocido más o menos de lo que se tratan los datos personales, tenemos que identificar las personas que interactúan dentro de esta legislación y de las relaciones que se dan entre ellos. Existen los responsables del dato y también existe el encargado del tratamiento o tercero mandatario. A nivel del RGPD se denomina encargado de tratamiento, por si de repente yo hablo más de encargado de tratamiento que tercero mandatario. Esto es súper interesante porque al final yo siempre explico que esto es como que uno le quiera poner el cascabel al gato. ¿Quién es la persona que en el fondo va a tratar los datos del interesado? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene dicha persona de acuerdo a las atribuciones que se le ha dado por parte del interesado? Entonces, desde ahí podemos determinar estas dos figuras principales como el responsable de los datos, que es toda persona natural o jurídica, porque puede ser una empresa igualmente, ya sea pública o privada, que decide acerca de los fines y medios del tratamiento de datos personales, con independencia de que si estos datos son tratados directamente por ella o a través de un tercero mandatario o encargado. Existe también la posibilidad de que dos empresas, por ejemplo, o dos personas se pongan de acuerdo para hacer el tratamiento de ciertos datos. En el caso práctico, por ejemplo, como en este webinar hemos convocado tanto Legal Urbano como ForLoc, técnicamente los datos de los participantes los estamos entre los dos siendo, como somos los organizadores, quienes deberíamos tener esta atribución como responsables en este sentido. Lo estoy diciendo a nivel macro, ¿vale? Luego, como tercero mandatario o encargado de tratamiento, es la persona natural o jurídica que trata los datos personales, pero por cuenta del responsable de datos. Vale decir, si a mí me han encargado, por ejemplo, un ejemplo rápido. Generar las nóminas vale. De una empresa. Si a mí, por ejemplo, yo estoy en el Departamento de Recursos Humanos, me dicen, por favor, genera las nóminas que son ¿cómo se dice? Espérate, que en Chile no se llaman nóminas, se llaman... El pago, los sueldos. La liquidación de sueldo. Genera la liquidación de sueldo. Y yo le digo, perfecto, pero ¿sabes qué? Realmente nosotros tenemos a un contador externo que lleva, en el fondo, este tipo de gestión y él es quien genera el documento, ¿vale? Entonces, claro, el interesado en este caso técnicamente es el empleado, nosotros somos los responsables porque somos el empleador y el encargado sería este contador que finalmente hace las liquidaciones de sueldo. Sí, María José, sí. En ese sentido acá, en el ámbito inmobiliario, los brokers son estos encargados del tratamiento de datos. Sí. Claro. Y estas figuras son dos figuras muy importantes y son prácticamente el core de la gestión de forma correcta de la legislación. Tener en cuenta que cuando la legislación nombra con el sustantivo responsable de datos es porque vas a adquirir una responsabilidad. Es tu responsabilidad la de custodiar de forma correcta el dato personal de tu cliente, de tu trabajador, de tu paciente, de tu alumno, sea cual sea el caso, y a ti es al que se te van a pedir la responsabilidad de que en caso de que exista una brecha de seguridad hayas tomado las medidas técnicas y organizativas suficientes para que ese dato se conserve bajo tu responsabilidad, que es lo que te está asignando la figura que te está asignando la legislación. ¿Qué es lo que pasa? Que tú como responsable debes exigirle al tercero mandatario o al encargado del tratamiento, que es como lo denomina la ley, que él también cumpla con las medidas técnicas y organizativas, porque
Si yo como responsable le cedo o le transmito unos datos de carácter personal a un tercero mandatario sin tener en cuenta que él cumpla con la legislación y la brecha de seguridad ocurre en su organización, yo como responsable voy a ser afectado y la sanción recaerá sobre mí, aunque no haya sido mi organización la que ha perdido el dato o la víctima de la brecha de seguridad, sino que la víctima de la brecha de seguridad ha sido la organización de mi tercero mandatario, pero yo como responsable no fui lo suficientemente diligente para comprobar que él cumplía con las medidas de seguridad. Entonces, estas dos figuras dentro de la legislación son el core, lo que nosotros llamamos lo fundamental a tener en cuenta. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el encargado del tratamiento? Y se debe generar un documento contractual donde se fijen las bases de cómo se van a tratar esos datos y en qué condiciones van a estar observados, van a estar salvaguardados tanto en una organización como en la otra. Al final, esto es súper importante porque, como lo dice Rodolfo y lo explica también, como yo decía al principio de forma más como gráfica, de poner el cascabel al gato, es porque a nivel de organización eventualmente tenemos que tener las espaldas cubiertas, tanto porque el dato al final fluye de una forma interesante, importante, y a veces a una velocidad que si nosotros a nivel como empresa, como organización, no tenemos ni siquiera claro cuáles son los datos que tratamos, hacia dónde van, y tampoco tenemos claro cuáles son los procedimientos internos para poder detectar cualquier tipo de falencia, que puede ser una brecha de seguridad o no, pero ya sea que en el fondo haya algún tipo de filtración de información, es importante que nosotros podamos rescatar lo antes posible y en el fondo detener cualquier tipo de situación que en el fondo nos ponga en peligro tanto a nosotros como entidad, también como a las personas interesadas respecto a sus propios datos. Tengo ahí también puesto subencargado en asterisco porque dentro de la secuencia de flujo de un dato puede ser que un tercero mandatario o encargado del tratamiento a su vez encargue un tratamiento muy particular respecto de un dato. Porque al final la palabra clave como tercero mandatario o encargado de tratamiento, aunque suene redundante, lo real es que el responsable le encarga un tratamiento a este tercer mandatario o a este encargado de tratamiento. O sea, todo lo que hace este encargado de tratamiento es, de acuerdo a la ley, solo aquello que le ha dado, le ha encargado, le ha autorizado el responsable. O sea, no puede hacer más allá de eso. Por eso es tan importante que se pueda determinar cuáles son las responsabilidades de cada uno. En Chile, al igual que en el RGPD y, bueno, y las legislaciones locales, se tiende en el fondo a poder dar este alcance a nivel territorial. Así, ¿qué es lo que en el fondo nosotros tenemos que tener claro? Esta ley, su aplicación tiene que ver con el responsable o su mandatario que estén establecidos en Chile. El mandatario, aunque esté fuera de Chile, trata datos por encargo de un responsable establecido en el país. El responsable o mandatario está fuera de Chile, pero trata datos para ofrecer bienes o servicios a personas en Chile o para monitorear su comportamiento dentro de un territorio nacional. También aplica si, aunque el responsable no esté en Chile, la legislación chilena le es aplicable por contrato o por normas de derecho internacional. Esto sigue siendo un poco más de cómo en el fondo atajamos este viaje que en el fondo pueden hacer los datos, principalmente porque, por ejemplo, con el e-commerce, con todos los marketplaces, etcétera, tú puedes ver que como estás abierto en la web, muchas veces mientras esto no tenga una forma clara de establecer cómo se va a regir, el problema es que estás abierto al mundo. Y entonces, dentro de lo mucho que conversábamos al principio también, esta forma de unificar a nivel internacional las garantías y los derechos de las personas tienen que ver un poco también con lo mismo. Por mucho que esta sea una ley aplicable a Chile, lo que hace es elevar el estándar
chileno a nivel internacional para que en el fondo incluso pueda ser más competitivo a nivel económico. Algo interesante que es del ABCD de la protección de datos es cómo la ley en el fondo tiene establecido las causales para tratar datos personales en Chile. O sea, qué es lo que te da autorización legal, por decirlo de alguna forma, para poder hacerlo. Que yo tenga ahí la ley 19.628 no es al azar realmente. Todos conocemos la ley que va a entrar en vigencia ahora el 1 de diciembre de este año, pero realmente cuando uno revisa el reglamento adicional a esta ley nueva, siempre se hace referencia a que en el fondo esta ley nueva viene a modificar, pero no a derogar esta anterior, por si acaso, para que lo tengan presente. Entonces, tenemos que saber que la regla general en todo tratamiento de datos es el consentimiento. ¿Que hay excepciones? Las hay. Principalmente vamos a comentar que existe un cumplimiento de una obligación legal. Por ejemplo, cuando la ley exige un tratamiento, ahí aparece un ejemplo de informar los datos de los empleados del Servicio de Impuesto Interno o entidades previsionales. La ejecución de un contrato, cuando los datos son necesarios para cumplir un contrato con el titular, por ejemplo, entregar un producto comprado online. Claro, el delivery de cuando tú compraste el objeto en particular, tienes que cederle al transportista los datos para que los vayan a dejar a la casa de la persona que compró. Hay ciertos datos, con los datos sensibles, hay ciertos casos que son justificados porque siempre se va a requerir el consentimiento de forma expresa, pero, por ejemplo, legalmente puede ser una opción, al igual que los fines médicos. Por ejemplo, si hay alguien que se está muriendo en urgencia, no le puedes preguntar mucho, sino que tienes que llegar y actuar. También existe la investigación científica con datos anonimizados. Es cierto también que todos aquellos datos que son que provienen de fuentes de acceso público, esto del consentimiento no corre para esos efectos, y esto va a ser mucha polémica si es que ya no lo es, porque de acuerdo que en Chile nos gusta tanto la ley de transparencia, ahora vamos a tener que delimitar muy bien, por ejemplo, que para las entidades públicas muchas veces se debe subir, de acuerdo a esta ley, los salarios, las remuneraciones de los funcionarios públicos, y de normal cuando suben esa información lo suben con el nombre, el RUT y lo que gana. Esto va a ser mucho tema, yo creo que durante este primer año, para que también lo tengan presente, cómo va a ir afectando, porque al final esto es un cambio cultural, que la gente entienda que tus datos personales son literalmente tuyos y que es tu derecho el poder saber a dónde van a parar y quién tiene acceso a ellos, es la parte que en el fondo requiere mucha, como se dice aquí, concienciación, que la gente tome mucha conciencia al respecto. Para que entendamos también, para que el consentimiento del titular de los datos sea, digamos, legítimo, debe ser informado, libre, previo y expreso. Esto de normal es súper común porque, por ejemplo, en el ámbito inmobiliario, se dan ciertas situaciones donde conocemos muchos datos, ¿verdad? Podemos, así como dentro de la cadena inmobiliaria, ustedes después, si quieren, por el chat me pueden agregar alguna área de negocio, entre comillas, que me falte, pero definimos marketing y captación, gestión comercial y ventas, financiamiento, créditos, recursos humanos y obra, postventa, operaciones y inversión y gobierno corporativo. A nivel macro, creemos que esa es como la cadena real de una inmobiliaria. Y entonces ahora, como inmobiliaria, ¿cómo recopilamos los datos en la empresa? Bueno, tenemos opciones. Por ejemplo, si en la parte de marketing y captación tienen una página web con landing pages, con campañas, si tienen WhatsApp comercial, si tienen base histórica, bueno, ahí aparecen. Si ustedes, por ejemplo, ocupan formularios de contacto o registro en su página web, si es que tienen cookies en las páginas web, me imagino que la mayoría de ustedes en su página web no tiene ningún tipo todavía, de opción de generar el consentimiento para cuáles cookies la gente decide o no aceptar, si es solamente las necesarias o otras.
que eso también es un cambio que se viene importante por lo mismo. El carrito de compras y el historial, las newsletters, ustedes preguntan de normal a las personas que alguna vez han solicitado información de un proyecto, le preguntan de vuelta si les autoriza para enviarle newsletter. Eso también va a ser un cambio cultural importante. En cuanto a los requisitos web, la ley establece una cosa súper particular, que lo vamos a comentar un poquito más, pero establece que hay requisitos mínimos respecto a la protección de datos que deben existir de las distintas entidades, ¿no? Y aparece en este artículo, en el 14 ter, que aquí se establece como el aviso legal. Y es que si ustedes van a cualquier página, de hecho pueden hacer con nosotros mismos, pueden poner www.forlock.es, lo voy a escribir aquí, por si alguno quiere mirar. Abajo del todo de nuestra página web van a poder apreciar que está la política de privacidad, la política de cookies y el aviso legal. Parte de lo que aparece ahí señalado como requisitos web son todos aquellos datos que aparecen en este aviso legal, que aparece el representante legal de la empresa, el código postal de donde está ubicada la empresa, eventualmente el delegado de protección de datos, cómo contactar, etc. Luego, la gestión comercial y ventas, aquí hay muchas cosas que en el fondo se utilizan de normal para las operaciones, ¿no? Si es que cuentan o no con un CRM inmobiliario, el seguimiento para los ejecutivos, si es que estos ejecutivos tienen su teléfono personal para poder utilizar, digamos, o realizar operaciones de venta. Las visitas, cómo se manejan, como la agenda de las personas, o sea, la agenda donde se incluye en el fondo la información de las personas interesadas, las reservas, las promesas de la compraventa, la coordinación entre los proyectos y las sociedades, porque muchas veces en el sector inmobiliario, que también lo vamos a revisar un poco más adelante, se crean una empresa por proyecto, ¿verdad? Sin embargo, la estructura organizacional es la misma para todo el holding. Entonces, claro, ahí también se comparte información. ¿Y cómo lo hacemos? En el fondo, ahí también hay ejemplos. En la práctica, para ello hay formularios de contacto o registro con las visitas, documentación precontractual para todos los interesados en las promesas y en las reservas de las viviendas o de los inmuebles. ¿Qué es lo que tú le pides? Por ejemplo, la copia de la cédula de identidad, del RUT, las liquidaciones de sueldo eventualmente para ver si ustedes pueden incluso hacer de brokers, como decía Carolina, con alguna entidad financiera, certificados laborales pueden haber, etcétera. Todo esto, perdona María José, sí. Todo esto que forma parte, entiendo, según lo está describiendo María José, son actividades o funciones que dentro de lo que puede ser la actividad o el gremio inmobiliario o cualquier otro gremio, estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados a recoger los datos. No hay ningún apartado dentro de la Ley de Protección de Datos, dentro del RGPD, ni dentro de ninguna ley internacional que yo conozca hasta ahora, no hay ningún apartado, ningún artículo que prohíba la utilización del dato, ni la recogida del dato. El dato existe y si es necesario para nuestra actividad, lo podemos pedir. Pero aquí es donde ahora entra el cambio del paradigma cultural. Y es que tenemos que trabajar en base a unos principios. Y está el principio de proporcionalidad, el principio de duración del dato o vigencia del dato y los derechos ARCO, que salen extremadamente reforzados. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros en un cuestionario de recogida de datos de carácter personal vamos a recoger esos datos de nombre, apellido, RUT, ingresos financieros, etcétera, etcétera, debemos, por obligación, ese cuestionario acompañarlo de una serie de informaciones, lo que se llaman un disclaimer, en el que se le informa al titular del dato a quién va a ir a parar ese dato, es decir, quién es el responsable, durante cuánto tiempo lo voy a tener y para qué lo voy a tener, y sobre todo
cuál es la finalidad y no me puedo desviar de esa finalidad. Es decir, si yo tengo creada una base de datos con datos de carácter personal que la he creado con la finalidad de tener clientes de mi inmobiliaria, no se me puede pasar por la cabeza en ningún caso de aprovechar esa base de datos porque supongamos que tengo un primo, un hermano o un tío que se dedica a vender viajes vacacionales. Y entonces yo le digo, bueno, pues mira, como yo tengo una gran base de datos de una cantidad de clientes que puede ser que tengan un poder adquisitivo interesante para tu negocio, que son viajes vacacionales, te paso la base de datos y empieza a trabajarla tú, a llamar, a enviar newsletter, etcétera, etcétera. Eso confronta directamente con el principio de la finalidad. Si nosotros no hemos recogido los datos con la finalidad de ofrecer comercialmente viajes vacacionales, no podemos utilizarlos para esa finalidad. Única y exclusivamente se deben utilizar para la finalidad para la que se recogen. Si tuviésemos previsto diversas finalidades para la recogida de ese dato, entran en juego los famosos checkbox, donde debemos expresar cada una de las finalidades por separado y debemos darle opción al titular del dato a que nos autorice para qué finalidad nos va a dejar trabajar ese dato. Puede ser que yo tenga dos negocios, uno inmobiliario y otro de viajes vacacionales, y le diga a mi cliente, mi finalidad para recoger tus datos personales son una transacción inmobiliaria y eventualmente una oferta de viaje vacacional. Y le debo dar la opción a él de que me diga, solamente quiero que te contactes conmigo para la transacción inmobiliaria, no me puedes contactar para viajes vacacionales. Esto es el 85% de las infracciones sancionadas hoy por el organismo de control, la Agencia Española de Protección de Datos, es la violación de la finalidad para la que se recogió el dato. ¿Vale? Entonces, estos tenemos que tenerlo muy en cuenta. Todas las formularios impresos, páginas web, etcétera, etcétera, donde vayamos a recoger datos de carácter personal, debemos acompañarlo de un texto legal donde se diga quién es el responsable, durante cuánto tiempo vamos a tener el dato y cuál va a ser la finalidad. ¿Ha habido una pregunta? Sí. A ver. Es que hay un... Buenos días. Si los datos los obtuve por recopilación propia, sin que me los otorgue el titular, por ejemplo, contacto de los representantes legales que figuran en las páginas inmobiliarias, eso es una fuente pública. Sí. Si es una fuente pública, esos datos los puedes utilizar. En caso, el que debe legalizar la finalidad y la utilización de esos datos es el editor o el dueño de esa fuente pública, ¿vale? El dueño de esas páginas inmobiliarias. Pero en tanto en cuanto tú puedas acceder a una base de datos pública y publicada, esos datos tú los puedes utilizar. Eso sí, el titular del dato, el dueño del dato, siempre tiene que tener la posibilidad de una forma ágil y gratuita ejercer su derecho de revocación o cancelación del dato. Es decir, tiene que existir alguien de contacto para dirigirme a esa base de datos pública y exigir que mi dato sea eliminado o cancelado. Bueno, hay otra pregunta de Joana que dice, buen día, ¿hay algún marco para cumplir la legislación de resguardo de datos? En este caso, sugerencias o formas de almacenamiento, ¿qué medidas de seguridad mínimas se deben cumplir? Bueno, aquí hay muchas preguntas dentro de una sola, porque una cosa es la conservación de los datos, otra cosa son las formas de almacenamiento y una tercera son la seguridad mínima que se debe cumplir. Y una cuarta, qué calidad del dato tengas, Sí. qué tipo de dato tengas. Lo que pasa es que aquí
hay algo muy técnico que es lo que conversamos con Rodolfo en nuestra mañana, porque aquí son las 4 de la tarde, que es básicamente que la ley en Chile establece como un cumplimiento mínimo para la protección de datos y luego el modelo ideal, ¿no? Entonces, aquí lo tengo aquí a mi lado, dice artículo 14 septis, es la diferenciación de estándares de cumplimiento. Entonces, lo que aparece en el 14 ter es lo más básico, que es lo que tienes que hacer, y luego ya viene el cumplimiento más propiamente tal, que supuestamente es como de mutuo propio de cada empresa realmente. La proactividad en cuanto a la seguridad del dato. Pero ahí lo que nosotros conversábamos con Rolfo, que me estoy adelantando mucho en la presentación, pero es que al final del día, este modelo de cumplimiento preventivo, que no es obligatorio, en la práctica lo va a hacer igual, porque en el caso que tengas una brecha de seguridad, la autoridad competente no te va a decir, bueno, cumplía con lo mínimo. ¿Y por qué cumplía con lo mínimo? ¿Por qué? Porque al final la ley lo que dice es que en el fondo se tiene que, también lo tengo aquí anotado como de referencia, dice que tiene que ver con unos estándares de calidad según la técnica y bla, 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 pero que al final del día, si tú no tenías los protocolos más básicos que no requieren de un software, que no requiere de nada más allá que una cultura de cumplimiento a nivel organizacional, la multa te va a caer igual. Porque, como decía Rodolfo, tu proactividad se quedó pequeña, o sea, no hiciste la pega, básicamente. Creo que hay más consultas. Camila. Dice, ¿debo tener trazabilidad del consentimiento u oposición que me entrega el cliente? Sí. 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 En caso que sea positiva, ¿algún consejo para cumplir con esa obligación? ¿Debo cumplir algún estándar? Debes ser capaz de demostrar que el cliente te dio la autorización para gestionar su dato. Es sobre ti, como responsable del fichero, recae la carga de la prueba. Tú debes ser el responsable de guardar y poder justificar que el titular del dato te dio la autorización para su uso y su gestión. Mira, en la práctica, cuando aquí en España uno va a ver un inmueble para arrendar o para comprar, el corredor de propiedades lo que hace es que te entrega un formulario donde te dice como la orden de visita, y ahí tú completas tu información y tal, y al final del todo, como decía también Rodolfo, hay un disclaimer, una cláusula bajo el documento que dice consciente en dar mis datos para y en el fondo ahí está toda la descripción de la finalidad de esta recolección de datos, que es que tú en el fondo puedas asistir a conocer este inmueble y eventualmente puedas ellos o tú hacer una oferta respecto de este. Ojo con esos disclaimers, más adelante y cuando vayáis siendo más y vayáis entrando más en el cumplimiento de la ley, no cualquier disclaimer vale. Todos los disclaimers tienen que ser redactados en positivo y deben ir acompañados del famoso checkbox para que no se recoja un consentimiento de forma tácita. Tiene que ser un consentimiento de forma explícita. Es decir, yo no puedo condicionar a enseñar un piso a que tú me dejes manejar tus datos posteriormente para transacciones comerciales, ¿vale? Entonces, el disclaimer tiene que estar redactado de una forma específica para que la ley lo autorice y lo dé por válido. Pero esto ya son cosas que, como veníamos diciendo, en 10 años de experiencia son lo que os irá surgiendo a medida que nos vayamos adaptando cada uno de nosotros, en particular al cumplimiento de la ley. Vale. La coordinadora. Aquí dice Jorge, entiendo que el hecho que la información sea pública no da derecho a todo el mundo a tratar esos datos. Según la nueva ley, aunque la información sea pública, se exige el principio del consentimiento, es decir, puedo visibilizar la información, más no tratarla sin consentimiento. Acceso y tratamiento son cosas diferentes. Bueno, eso depende. Si la información es pública, el que se ha debido de guardar y ha debido recoger el derecho es el que ha generado esa base de datos que es pública. Y, repito, insisto, lo que debe existir es la modalidad
de forma gratuita y sencilla para que, si tú estás incluido en esa base de datos, poder ejercer tus derechos ARCO. Ahora, si la información es pública y tú la puedes visibilizar, la puedes tratar. Tú no has recopilado esa información, estás accediendo a ella de una forma pública, con lo cual se sobreentiende que el titular de ese dato ha dado autorización para que se puedan utilizar esos datos con finalidades, evidentemente, que no sean finalidades que transgredan ningún otro tipo de legislación. Pero si tú encuentras los datos de contacto de un titular en una base de datos pública, te puedes poner en contacto con él para trabajarlas comercialmente, informativamente, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí hay que hilar súper fino porque, por ejemplo, que nosotros aparezcamos eventualmente en una publicación, en un reportaje y aparezca nuestra imagen, eso no le da derecho a cualquiera para tomar la fotografía nuestra y ponerla en alguna parte. Esa es otra finalidad. Pero por eso, el tratamiento tiene que ver para qué, y como dice Rodolfo, la finalidad de que se realizó esa publicación. Vale. Aparece abajo, Nicolás, buen día, la coordinación entre proyectos, debo tener la autorización de cliente por cada empresa para poder enviar información. Si me autoriza por un proyecto inmobiliaria A, ¿puedo enviar info de proyectos de inmobiliaria B? Es que eso va a depender porque cuando tú en el fondo recopiles la autorización del consentimiento del cliente, tú puedes hacer una descripción de esto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en las páginas, sobre todo de Europa, en las páginas web, cuando recopilan el consentimiento, para las cookies dice, para nuestros, ¿cómo le dice? Asociados, no, tiene un nombre de como nuestros socios, y que en el fondo estos socios son empresas que con tus datos te pueden definir mejor como los intereses que tú tienes y en el fondo ofrecerte productos específicos, ¿no? Entonces, claro, aquí viene algo que en el fondo, si tú no lo tienes bien descrito, cuáles son estos proyectos, o si es que en el fondo es que le dé autorización al holding completo, puedes tener problemas después. A ver. Teniendo en cuenta que el negocio inmobiliario está sujeto obligado ante la UAF y que pide verificar información relacionada con los PEP directo e indirecto, además, los sujetos obligados tienen alguna responsabilidad en determinar el origen de los datos que ponen a disposición de los privados proveedores de las listas PEP, red familiar, entre otros, que actualmente se encuentren disponibles en el mercado. Ya, esto me lo preguntaron una vez aquí también para Chile. Y lo que pasa es que aquí viene un poco lo que decía Rodolfo anteriormente. Dos cosas son la declaración que hagan estas personas respecto a sus implicancias, de si son PEP o no. Y otra cosa es que si ellos aparecen en algún tipo de listado. ¿Vale? Aquí debería hacer lo mismo, que si son listados de tipo público, no deberías poder tener la necesidad de poder recopilar o recabar su consentimiento para ello. Tienes una base legal. Claro. Que te autoriza. Buen día, ¿cómo podemos, la pregunta de Ana María, buen día, ¿cómo podemos protegernos de la información contenida en documentos físicos? Por ejemplo, si un agente inmobiliario pierde una orden de visita o de venta firmada por el cliente. Muy importante, Ana María. Es una pregunta muy interesante y muy importante, porque aquí es donde entra la diferencia y la fina línea que divide entre la protección de datos y la ciberseguridad. Todos damos por hecho que la protección de datos está relacionada con los datos digitales. Y ahí es donde entra la ciberseguridad. Pero tenemos que tener muy en cuenta que existen todavía una gran cantidad de soporte físico donde figuran datos de carácter personal, ¿vale? Como pueden ser plantillas o impresos rellenos a mano, donde existen datos de carácter personal y esa información demanda exactamente la misma responsabilidad y las mismas medidas de seguridad que pueden demandar la información y los datos que se encuentran en dispositivos digitales.
Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Pues hay unos ciertos protocolos de cultura que debemos de tener en cuenta. Debemos concienciar, y esta es otra de las grandes partes importantes de la puesta en marcha de la Ley de Protección de Datos, es la concienciación. Debemos concienciarnos que cualquier dato de carácter personal que pueda identificar o hacer identificable a un individuo merece una custodia y una responsabilidad expresa sobre esa información. Es decir, aquí antes de la entrada en vigor del RGPD se daban casos tan kafkianos como, por ejemplo, encontrar en una bolsa de basura historiales clínicos sin destruir. Y esos son datos de carácter personal con datos sensibles depositados en un cubo de la basura, sin conciencia de que eso puede generar exclusión social del individuo, que es lo que persigue de forma tajante y radical la legislación. Entonces, deberemos hacer un proceso de formación y concienciación con cada uno de nuestros trabajadores, de nuestros alumnos, de nuestros subordinados, para que sepan que cualquier soporte que mantenga datos de carácter personal es susceptible de ser custodiado de forma responsable para que no se genere una brecha de seguridad. Bueno, con esto es interesante porque Edith dice, todo lo que están planteando lleva a limitar qué es un dato público en Chile. Es lo que yo partía diciendo a propósito de la ley de transparencia, que ya empieza a hacer un poco de ruido hasta qué punto se pueden compartir información o no. En Chile tenemos la mala costumbre de entregar nuestros datos como que son cualquier cosa, en base a eso que todos sabemos que existe esta página web que se llama Rutificador, que tú ingresas al root de cualquier persona y te aparecen sus datos. Por ejemplo, en el CERVEL, que en teoría tú ponías tu root o el de cualquier persona y aparece tu nombre completo, el lugar de votación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todas estas cosas van a tener que cambiar. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando fui en el 2023 a Chile, se lo comentaba a Rodolfo, que yo tengo, bueno, cuenta en el Santander, y para ir a hablar con mi ejecutiva tuve que, como, digamos, en vez de sacar números, tenía un tótem para poner mi huella digital, y en el fondo con eso recién me daban números. Cosas así, en teoría, no deberían poder seguir ocurriendo. Entonces, cuando nosotros decimos que va a haber un cambio cultural importante, es porque al final el dato es el nuevo oro, en el fondo, que todas las empresas de todo tipo tienen. O sea, pregúntense ustedes cuándo fue las últimas veces que le hicieron encuestas en la calle. O sea, yo la verdad es que, o por teléfono. ¿Por qué? Porque al final todos nuestros datos están dando vueltas por el ciberespacio principalmente, y en cada una de las operaciones que hacemos en el día a día. Cuando entramos a un edificio, el conserje te pide tu número de root, tu nombre completo, y queda en un libro que nadie sabe qué hacen con ese libro. Entonces, claro, al final, de cierta forma, esto se tiene que ordenar, y la gente tiene que ser consciente de que esto es parte de sus derechos, así como de derechos básicos, digamos. Vamos a hacer una cosa, María José. Sí. Estoy viendo que se está levantando un gran interés por la cantidad de preguntas que estamos recibiendo. Como el tiempo que tenemos de conexión es limitado y vamos casi por la mitad de la presentación, por la pantalla 13 de 24, vamos a hacer una cosa. Al final de la presentación os vamos a dar un código QR y una dirección donde podréis contactar con nosotros directamente, y nos comprometemos a responder personalmente cada una de estas preguntas, y así nos da pie a poder mantener con vosotros una comunicación más fluida y al mismo tiempo poder terminar con la presentación, ¿vale? Porque veo que las preguntas son muy interesantes, se están empezando, como decimos aquí en España, a abrir melones interesantes, que vemos que vais a tener que empezar a ir cambiando ese pensamiento en cuanto a la gestión del dato. Ahí ahora mismo estoy leyendo a Ana María que dice que se abre una vía fértil
para el tema de los seguros. Evidentemente, en Europa ya existen pólizas para salvaguardar o para cubrir riesgos en cuanto a brechas de seguridad. Bien, todo esto nos comprometemos a responderos personalmente cada una de esas dudas y os pasaremos el contacto ahora a la finalización de la presentación y mantenemos una comunicación más fluida, o bien directamente con nosotros o a través de Carolina allí en Chile, sin ningún tipo de problema. Perfecto, sí, yo Continuamos. les voy a compartir mi correo también porque estoy recibiendo paralelamente preguntas por mi WhatsApp. Vale. Así que también vamos a hacer una recopilación de las preguntas recibidas. Incluso podemos generar un nuevo webinar para efectos de dar respuesta, si es que se Sin repiten problemas. algunas temáticas. Os anticipamos que probablemente en poco tiempo tendremos la oportunidad de vernos personalmente por allí y plantearemos también hacer un par de sesiones informativas y formativas en persona y quedaréis todos exactamente igual invitados y para nosotros será un gusto veros allí. Pues bueno, continuamos con la presentación. La verdad es que todo lo que hemos estado conversando tiene que ver con lo que viene más adelante. Lo que pasa es que no hemos ido adelantando. Y entonces, bueno, esta es la última parte en el fondo de cómo nosotros entendemos que el negocio inmobiliario se puede dar, digamos, también el tratamiento de ciertos datos. Esto ya lo hemos conversado más o menos. En el fondo, empresas que son parte de un holding, cómo en el fondo entre ellos se comparten la información. Cosas interesantes de la ley que tienen que tener en cuenta, esto porque nos vamos ahora a la parte más compleja, entre comillas, es que, como bien decía Carolina en la introducción, hay una autoridad de control que se crea, que es la Agencia de Protección de Datos Personales, que tiene facultades de fiscalización, sanción y educación. Es interesante que se crea un registro nacional de sanciones y cumplimiento, o sea que en caso de que seamos sancionados, vamos a aparecer ahí, y eso es complejo a nivel de compliance, por ejemplo, a nivel de imagen corporativo, es complejo. Habla también esta ley de los derechos del titular. Nosotros le decimos ARCO, pero en Chile se definen como ARSOPO, porque es el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y el derecho de oponerse a decisiones automatizadas. Esto tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, sobre todas las cosas, y ciertos procesos algorítmicos que, entre comillas, pueden, en el fondo, hacer discriminación de las personas. Luego está, bueno, el alcance territorial, que ya lo hemos compartido. Los principios, como también señalaba Rodolfo, tienen que ver con los principios con el enfoque europeo del RGPD, de la responsabilidad proactiva, la transparencia y la minimización de los datos. Esto es importante porque al final no se trata que nosotros en Chile de repente decimos ya que mejor que sobre que falte. Bueno, con el tema de los datos no es así. Que sea lo justo y necesario y para lo que toca. Porque cualquier exceso en el fondo genera un riesgo mayor al que tengas un problema eventualmente de una vulneración en la seguridad. Los datos sensibles, en esta ley habla de amplias categorías, y que el RGPD no los tiene determinados de esa forma, porque sí que, por ejemplo, habla de los datos biométricos propiamente tal. Se establece que exista ahora una evaluación de impacto que se exige para los tratamientos de alto riesgo. Luego, el cumplimiento interno. Aquí viene un poco lo que hemos conversado anteriormente, que se sugiere una serie de medidas como el cumplimiento normativo voluntario, que es lo que conversábamos un poquito antes, también se debe designar un delegado de protección de datos y se fomenta entonces este modelo de cumplimiento preventivo. Las sanciones, bueno, aparecen en el artículo 35, amonestaciones escritas hasta 5.000 UTM, las graves de una multa hasta 10.000 UTM y gravísimas, que son multas de hasta 20.000 UTM o con un 4% del ingreso anual de la empresa, así como también la suspensión del tratamiento y registro público de infractores. Esto es interesante porque
Como vamos a ver más adelante, esto es muy similar a lo que pasa en el RGPD, siendo que nosotros no somos Europa, somos Chile, un país pequeñito, que las empresas no tienen necesariamente el nivel, digamos, económico para poder solventar multas de semejante magnitud, que de hecho hay un proyecto de ley para que antes de que entre en vigencia esta ley sea modificado porque encuentran que es desproporcionada a la realidad chilena. ¿Puedes cambiarla, por favor? Sí, ojo, aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta en el tema de las sanciones, y es que tanto por arriba como por abajo podemos tener empresas con una gran capacidad económica que incluso esa barbaridad de sanción económica les resulte irrelevante. Un ejemplo, por ejemplo, es Google o Meta, que las sanciones económicas pues para ellos son un pequeño grano en la inmensidad del desierto y utilizan los datos de forma fraudulenta, o puede ser que tengamos empresas tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas, de un autónomo que diga, bueno, yo no tengo capacidad económica para cumplir con esta sanción y de una forma u otra no la van a poder, no me la van a poder cobrar. Ojo, porque el reglamento y la ley contemplan el cese de la actividad del negocio, ¿vale? Puede llegar el momento en el que una infracción derive en la obligación del cese de la actividad del negocio, ¿vale? Con lo cual, no solamente las infracciones son a nivel disuasorio, sino que para aquellas empresas que tanto por arriba como por abajo el tema económico pueda ser algo que no le presten atención, la ley contempla la cesión, el cese de la actividad, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, para poder en el fondo aterrizar cuál es el flujo del tratamiento del dato, aquí tenemos en el fondo, para que lo revisen después, que le podemos compartir igual la presentación, la recopilación del dato, ejemplo, formularios web, redes sociales, call centers. Aparecen ahí ciertas medidas, como por ejemplo puede ser redactar política de privacidad clara, solicitar consentimiento informado, minimizar los datos, que ya yo había dicho previamente. El registro y almacenamiento, como con nuestros CRM, con nuestras bases de datos, en nuestras incluso hojas de cálculo y están nuestros servidores. Y aquí en el fondo es importante porque empieza ya a generarse todas estas medidas que eventualmente la ley en su implementación van a solicitar, no solamente el protocolo, sino que a nivel, por ejemplo, informático, implementar medidas técnicas como el cifrado, los backups y el control de acceso, porque no puede ser que en la empresa todos tengan el mismo perfil de acceso a la información. Lo normal, entre comillas, es que atendido tu responsabilidad y cargo, puedas tener un acceso u otro en cuanto a su limitación para la información. Esa es la política de roles que entra dentro de la parte de ciberseguridad que atañe a la protección de datos. Luego podemos ver también el uso y el procesamiento. Un flujo para ello puede ser la atención del cliente, la facturación, recursos humanos, incluso marketing. Alguna acción práctica, establecer políticas internas de uso de datos, capacitar al personal, definir roles, que también lo habíamos dicho en el punto anterior, y limitar acceso según funciones. La compartición interna o externa de estos datos, mediante, por ejemplo, con los proveedores, los servicios cloud y otros departamentos. ¿Qué podemos hacer? Firmar contratos con el encargado de tratamiento, que ya lo habíamos dicho, verificar que terceros cumplan con normativa, informar al usuario si se comparten sus datos y para qué. Por último, estos dos puntos, que es la conservación y el archivo, junto con la eliminación y anonimización. La conservación y archivo, bueno, ¿cuánto tiempo podemos nosotros quedarnos con nuestros datos? ¿Cuánto es lo que nos permite la ley? ¿En qué condiciones se deben almacenar estos datos? Para ello, entonces, una acción práctica es establecer plazos de conservación por tipo de dato. Esto es súper particular porque al final del día, mucha legislación específica va a determinar la conservación
el plazo de conservación. En la práctica, por ejemplo, no es lo mismo, no es el mismo plazo de conservación respecto de una ficha o un historial médico, respecto a una factura, respecto del consentimiento que te puede haber dado alguien mediante una llamada, etc. Son cosas que en parte van a salir 2 o 3 reglamentos más, pero también es cierto que mucho de esto va a quedar a discreción en parte de la autoridad, de la Agencia de Protección de Datos de Chile. Además de las distintas autoridades, digamos, que sean como susímiles en las distintas áreas. Respecto a la eliminación o anonimización, bueno, que el borrado de los datos sea seguro cuando ya no tienes más la obligación de mantener el dato, te toca borrarlo. ¿Y cómo lo haces? Bueno, se tienen que establecer unos procedimientos de supresión y destrucción segura. También dentro de esto está atender las solicitudes de los interesados para poder ejercer sus derechos, digamos. Y además, eventualmente deberemos registrar y auditar estos procesos de eliminación. Como también nosotros deberíamos pensar en que esto se puede llevar a cabo, porque también lo que decía Carolina en la introducción es súper interesante, de que esto de repente se nos puede hacer un mundo, pero no contamos con alguien que de repente nos pueda dar un poco de atisbo de luz en este tipo de situaciones. Por eso es que la ley establece que debe eventualmente ser nombrado un delegado de protección de datos, DPO en inglés, Data Protection Officer, y en el fondo esta persona está orientada de acuerdo a lo que dice el reglamento, que no es la ley, el reglamento establece que tiene que ser una persona con conocimientos en materia de protección de datos, que en el fondo tiene que ser fehaciente ese conocimiento y que dentro de los muchos obligaciones que le impone, digamos, este reglamento, es la supervisión y mejora continua tanto de los procesos como además de la educación de la organización para estos efectos. María José, una Sí. consulta aprovechando el punto específico que me han preguntado. En España, este DPO, en general, Sí. ¿es un funcionario interno de la empresa o suelen externalizarlo? Puede ser las 2 opciones. Nosotros, por Normalmente- ejemplo, sí, es que depende de la necesidad y la capacidad de la organización, porque en parte puede ser muy costoso tener a un oficial de planta y tu organización, entre que no sea lo suficientemente grande en personal y tal, o que tampoco le dé quizás para poder pagarlo, porque en general son personas muy especializadas, en general. Y también hay empresas externas, consultoras como nosotros, que nosotros ofrecemos este servicio de PO externo. Lo bueno es que la ley establece un abanico en el que te da la posibilidad, y la ley textualmente dice que el DPO puede ser persona interna o externa de la empresa y puede ser una persona física o una persona jurídica. Claro, Esto lo que abre el abanico es que a consultoras externas como nosotros, por ejemplo, ForLaw, presta el servicio de DPO a organizaciones que están obligadas a tener DPO por el tipo de dato que manejan, pero es una organización pequeña. Imaginaros un laboratorio clínico con 2 o 3 operarios. A lo mejor el coste que les implica tener que aumentar su plantilla en una 4ª persona que se dedique única y exclusivamente a las labores del DPO, en tanto en cuanto están obligados porque manejan datos sensibles, pues a lo mejor no les es rentable. ¿Qué es lo que hacen? Pues contratan o subcontratan a una consultora como por ejemplo ForLaw, que desempeña la labor de DPO externo. De hecho, la ley chilena también en el reglamento, que ahora lo vamos a mirar un poco, también establece lo mismo. Claro. Bueno, les comento que a propósito de ponerle cascabel al gato, de poder saber quién es el responsable, esto es interesante porque vamos a ir ahora a la parte más preocupante a veces, que tiene que ver con el tema del perjuicio, del daño que eventualmente se puede ocasionar a un interesado, a una persona, y que el responsable de datos, en este caso, atendido a lo que dice la ley, deberá indemnizar el daño patrimonial y extrapatrimonial. Esto es interesante porque al final una cosa es lo que aparece dentro de los conceptos o segmentación de multa, sanción, si es leve, grave o gravísima en el fondo,
y además todo lo que tiene que ver con lo que queda fuera de ella, que es lo extrapatrimonial eventualmente. A modo de ejemplo, bueno, son top 10, pero yo agregué una 11 que es del 2025, para que podamos dimensionar cómo van las multas a nivel Europa, no España necesariamente. La última sí que es de España, pero podemos ver en el costado los años, en el fondo, y el nivel de multa. Cuando ven el tipo de infracción, podemos ver que hay incumplimiento de los principios generales de tratamiento de datos, base jurídica insuficiente para el tratamiento de datos, las medidas técnicas y organizativas insuficientes para garantizar la seguridad de la información. Piensen que la mayoría de estos, a propósito, si lo queremos linkear con algo de lo que ya hemos conversado, puede ser de que nosotros habíamos conversado sobre la territorialidad de la aplicación de la ley. Aquí, por ejemplo, son muchas empresas que, como todas conocemos, son internacionales, son los grandes en el fondo. Algunos de ellos tienen sede en Europa, pero, por ejemplo, lo que es TikTok, que todos conocemos que es una empresa de origen chino o de capital chino, al tratar datos de personas de Europa, lo ha hecho infringiendo en el fondo la normativa del RGPD y por eso ha sido sancionado. Pero vemos en el fondo que ya se empieza a perder un poco el tema como de fronteras respecto de esto, porque lo que se protege son a las personas. A nivel de España, bueno, también a nivel de multas impuestas de la Unión Europea por violación al RGPD, ya a nivel más macro, no solamente respecto de esos ejemplos de empresas conocidas, podemos ver cómo ha ido evolucionando del 2019 a la fecha. O sea, partimos en 2019 con 470 millones de euros en multas, para luego ya en 2024 llegar a los 5.660. O sea, la tendencia... María José, estamos viendo parece que la slide anterior, la que viene, sí, para ver las multas de España. Espera. ¿Ahora sí? Todavía no se avanza. Estamos en multa. Que me dice que lo sincronice con el top moderador. 10. Ahí está. Ah, no. Ahí se fue para atrás. Es que tú, quizás... Ahí viene. Ahí está. Las Vale. multas por protección de datos alcanzan un récord cada año. Ahí estamos. Vale. Y la siguiente yo diría que es la española. Sí, vale. Entonces, podemos ver que la tendencia es al alza. Eso igual tiene mucho sentido, porque entre que la tecnología avanza de una forma increíble, que lo podemos ver incluso a nivel de la inteligencia artificial, y por otro lado, porque ya en el fondo la concienciación de la gente es real, de que del 2019 al 2024 ya esto es parte de la cultura. Entonces ya no puede haber en el fondo arbitrariedades respecto de las empresas y el tratamiento de los datos. ¿Vale? Bueno, Cristina nos va a ayudar por cambiar la diapositiva siguiente. Oye, María José, comentario. Es impresionante que en 5 años se haya un aumento exponencial. Solo en 5 años, o sea, es rapidísimo. Claro, pero esto es fruto de la concienciación del titular del dato. O sea, ya no solamente es que la agencia imponga sanciones, sino que lo que ha aumentado exponencialmente son las denuncias contra los responsables. Y entonces esas denuncias son las que generan la sanción, ¿vale? En principio no habían denuncias y lo que habían eran intervenciones de hecho por el organismo de control. Pero aunque ahora mismo siguen habiendo intervenciones por parte del organismo de control, lo que han aumentado exponencialmente son las denuncias y también lo que ha aumentado muchísimo son las sanciones interpuestas por víctimas de brechas de seguridad desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Vale? En las brechas de seguridad, los
los ataques a nivel de hacker o a nivel de secuestro de información han aumentado exponencialmente desde el 19 hasta el 24, y el no poder demostrar las medidas técnicas y organizativas implantadas en tu organización para evitar ese hackeo es lo que va generando año tras año el aumento de las multas y las sanciones. O sea, la ciberseguridad es clave en este sentido. Es una parte importante, Pero es una parte muy importante porque volvemos a lo mismo. Tal y como os he dicho antes, hay una gran cantidad de datos en soporte físico. Hoy por hoy siguen habiendo grandes cantidades de datos en soporte físico, pero no es comparable con la cantidad de datos que hay en soporte digital. Tener en cuenta que sustraer, supongamos, 1 mega de información en soporte físico, una persona sola no podría cargar esa cantidad de carpetas, pero sustraer 10 megas en soporte digital, en un simple USB, se lo puede llevar cualquiera metido en el bolsillo. claro, por ejemplo, en la diapositiva número 21, que es la que me parece que es la que están viendo ahora, porque estamos con un desfase, aparecen ahí distintos como gráficos de los procedimientos sancionadores a partir de cuál actividad. Si se fijan, las brechas de seguridad es un 3%. Hay muchos, como aparece ahí en videovigilancia, todo lo que, por ejemplo, en Chile hay cámaras de seguridad para todo y en todo orden. Aquí está súper regulado, en el fondo, las características que tiene que tener un servicio de ese tipo, hacia dónde tienen que apuntar. O sea, hay todo un rollo importante de delimitar ciertos... Claro, y esto forma parte de la cultura. Probablemente Claro. hoy en Chile tú vas caminando por la calle o entras a cualquier propiedad y hay una cámara de videovigilancia y no le prestas atención ni le prestas importancia a ese dato que es una imagen que te están tomando sin tu autorización o sin darte la información de para qué te están tomando esa imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que la concienciación y la cultura van avanzando conforme se va concienciando el titular del dato. Y entonces, como veréis ahí, las infracciones que a su vez vienen como consecuencia de las denuncias en cuanto a videovigilancia han aumentado exponencialmente. ¿Por qué? Porque antes tú veías una cámara, no le hacías caso. Hoy ves una cámara y dices, ojo, ¿por qué me está grabando esa cámara? Y interpones una solicitud de derecho arco, por ejemplo, y no obtienes contestación o no te hacen caso. El no contestar un derecho arco, o sea, una de las obligatoriedades sagradas en cuanto al cumplimiento de la ley es responder siempre una solicitud de un derecho arco. Si tú tienes una cámara, tienes una solicitud de derecho arco y no respondes, eso es motivo de sanción por defecto seguro. Entonces, claro, van aumentando exponencialmente tanto las sanciones como las infracciones. Vale. Voy a poner la 22 para verla yo también. Aquí, por Estamos viendo la ejemplo, 22. vale. Aquí seleccioné cosas muy básicas, pero para que vean en el fondo el nivel de sanción que aquí en España ya se estila, ya ocurre. El agente inmobiliario aquí en España es el corredor de propiedades ahí en Chile. Entonces, por ejemplo, esa multa con 2.000 euros dice que es porque la persona no incluyó información adecuada en materia de protección de datos cuando fue a, en el fondo, complementar información respecto a la visita y la reserva de un inmueble. 2.000 euros. Una gestoría multada con 3.000 euros por enviar por error documentación de un cliente a otro. Eso no es ciberseguridad. Eso es error humano. Y dentro de lo que es el error humano pasa todavía. O sea, nosotros de repente tratamos de tener mucho cuidado cuando mandamos correos masivos a los distintos clientes para el tema de las copias ocultas, porque al final del día los correos electrónicos cada vez son más determinantes porque tienen básicamente tu nombre y apellido, ya sea porque son correos corporativos o muchas veces porque las mismas personas cuando se crean correos se los crean de esa forma. Entonces es muy fácil saber en el fondo, mediante un correo electrónico,
cómo identificar a una persona. Entonces, claro, eso, por ejemplo, es un dato que es común, que en Chile probablemente también ocurre, cultural. pero claro, que al final del día implica que nosotros empecemos a cambiar nuestras formas de poder operar, cosas muy básicas. Taller mecánico sancionado con 3.000 euros por añadir a 151 personas a un grupo de WhatsApp sin consentimiento. Entonces, claro, yo recojo aquí que lo que seleccioné ahí, que para las inmobiliarias el riesgo no está tanto en el qué datos, porque igualmente son datos fuera de lo que hacen de brokers financieros, pero en general son datos personales, sí, pero cómo los tratan, cuándo los tratan y con qué documentación los tratan, o sea, qué es lo que justifica que ustedes tengan ese uso prolongado o no en el tiempo de esos datos. Eso, por ejemplo, son puntos críticos de acuerdo a la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, bueno, las dudas y preguntas con la 23, si es que aparece ahora. Que bueno, hay muchísimas dudas y preguntas. La verdad es que, como decía Rodolfo, todas aquellas que queden pendientes las vamos a recoger y se las vamos a hacer llegar como una especie de compendio. Y bueno, que dejamos de cierta forma el canal abierto también para que en el fondo nos puedan hacer llegar unas que se les quede dando vuelta, porque seguramente con tanta información algo les va a quedar dando vuelta y seguramente les va a surgir otra cosa, porque ahora la gracia de este tipo de webinars es que ahora cuando ustedes vuelvan a hacer sus funciones normales, empiecen a cuestionarse si lo están haciendo bien o no, y si además cuáles son las cosas o las oportunidades de mejoras para los procesos que ustedes tienen a nivel interno. De todas maneras, les voy a compartir, que se me quedó en el tintero, algo interesante que en el fondo es una encuesta para que después que la completen cuando puedan. En realidad son 4 preguntas y así en el fondo nos pueden después dar esta información. Y se las compartimos también a ustedes, porque es interesante para nosotros conocer en el fondo que ustedes como interesados, en el fondo, cuál es el área de departamento o de negocio que tienen, digamos, en sus empresas en las que trabajan. Bueno, entonces, bueno. ¿Puedes compartirles también el QR? Sí, claro. Eso, fundamental. Oye, ha sido buenísima, al menos para mí, muy aclaradora, esta instancia en que hemos visto un millón de cosas. A mí en lo personal me dejó muy impactada el proceso rapidísimo de concienciación, como dicen en España, y concientización que decimos acá en Chile, en que en un periodo tan corto de 5 años ya la gente se empoderó. Acá ocurre que, por ejemplo, en el caso de la ley de transparencia, yo creo que el periodo en que las personas tomaron conciencia de que pueden pedirle información al Estado, por ejemplo, no sé, esto se dio en un proceso de 10, 15 años. Pero esto otro, esta toma de conciencia de las personas de que sus derechos deben ser cautelados, por lo que vemos es mucho más rápido. Entonces, ojo con eso, salvaje. Y lo otro que me llamó la atención muchísimo es el tema de que estas brechas de seguridad simples, como el equívoco en enviar correos electrónicos, tiene sanciones altas, altísimas. Bueno, no entramos al detalle del nivel de multas que están aplicables hoy en la ley, que se están revisando también en el boletín, porque se considera que el tope actual de 20.000 UTM es excesiva. Entonces se quiere bajar este límite máximo a 5.000 UTM por infracciones gravísimas. Pero bueno, ha sido una instancia súper productiva. Les damos las gracias y puta, ojalá podamos repetir webinar más específicos y fantástico, pues. Un cariñoso saludo a Valencia. Nos encanta. Nos encanta poder colaborar con vosotros. Estamos abiertos a repetir la experiencia cuando lo consideréis oportuno.
Repito que ojalá en breves fechas podamos mantener una sesión como esta de forma personal allí en Chile y nos quedamos con el compromiso de hacer la recopilación de todas las consultas que hemos podido algunas y otras no contestar durante el transcurso del evento y hacerosla llegar a todos, y si van surgiendo más o cualquier duda que de ahora en adelante pueda a nivel de operatividad surgiros, no dudéis en poneros en contacto, que estaremos encantados en atenderos. Fabuloso. Muchísimas gracias, Rodolfo y María José. Ha sido un gusto. Gracias a todos. Buenas tardes para nosotros, buenos días para vosotros. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao, chao. Chao.